para complementar esta especie de radiografía sobre la COVID-19, damos la bienvenida a uno de los expertos que desde el primer día ha venido siguiendo la pandemia. Se trata del doctor Enrique Terán, farmacólogo y médico, profesor universitario. Doctor Terán, ¿cuál es la situación de la pandemia en Ecuador? Buenos días, Gustavo, y buenos días a quienes nos acompañan. En efecto, la situación es un poco incierta porque nosotros estamos recibiendo diferente tipo de información que puede generar un cierto aire de tranquilidad peligrosa, digo yo, porque, como siempre hemos dicho, tenemos que aprender de los errores ajenos. En el Ecuador tuvimos un exitoso proceso de implementación de la vacunación con el programa 900, que fue oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso. Lastimosamente, y posterior a esa conquista que nos hizo sobresalir a nivel mundial por los altos índices de vacunación diaria, las últimas 4, diría yo inclusive 6 semanas, el país se estancó grandemente en la vacunación. No hemos crecido más de un 1% semanal y eso desafortunadamente representa que Ecuador se quedó en un poquito menos del 65% de la población vacunada. Recuérdese que nosotros habíamos venido manejando el dato de 70% de la población vacunada para tener ese equilibrio, esa llamada inmunidad del rebaño. Sin embargo, a expensas de las nuevas variantes, particularmente Delta, se hizo necesario que ese 70% crezca a un 85%, más todavía cuando se empezó a vacunar a adolescentes y ahora niños. En el Ecuador, por lo tanto, numéricamente hablando, 1 de cada 3 ecuatorianos no ha recibido una sola dosis de vacuna. Y eso, desafortunadamente, es un peligro latente en salud pública frente a las reactivaciones que se están dando desde el punto de vista laboral, educativo y penosamente social, que están siendo sumamente agresivas. En este tercio de la población que usted menciona, doctor Terán, estarían también los niños e infantes. Por supuesto que sí. Nosotros escuchamos algunos mensajes que son, yo digo, no del todo entendibles. Por ejemplo, se habla de una excelente receptividad de la vacuna en los adolescentes. Nosotros revisando las cifras propias del Ministerio de Salud Pública, el 75% de los adolescentes entre 12 y 17 años recibieron la primera dosis, pero solo la mitad de esos, es decir, el 38%, ha recibido el esquema completo. En el caso de los niños entre 5 y 11 años, las cifras son de alrededor del 35% a nivel país. Entonces, no necesariamente se está siendo consecuente con la información existente. Nosotros no podemos hablar de que vamos a regresar con tranquilidad, de que las cosas han sido implementadas, porque no es así. A mí me preocupa de sobremanera escuchar las declaraciones del COE. En el último feriado, el COE nacional, el señor Zapata salió a felicitar a la población ecuatoriana porque han disminuido, decía él, el número de fiestas clandestinas, de reuniones, cuando nosotros en los medios de comunicación veíamos el desenfreno que hubo en los diferentes sitios turísticos. Entonces, lastimosamente, esto puede redundar en un problema que se nos vaya nuevamente de las manos. Todavía se reporta que no hay casos crecientes, pero yo sigo insistiendo que el Ecuador ha dejado de hacer pruebas diagnósticas. Cuando usted observa de nuevo los datos oficiales del ministerio, se habla de alrededor de 3.000 pruebas diarias. ¿Cómo se puede trabajar con 3.000 pruebas diarias para un país que somos 17 millones de ecuatorianos? Entonces, claro, si no hay diagnóstico, no hay reporte de casos oficiales. Cierto es que el número de pacientes en cuidados intensivos ha disminuido, pero ese es un impacto vacunal obvio e inicial, porque el objeto de la vacuna era justamente reducir enfermedad severa y muerte, pero se siguen contagiando los vacunados, se sigue enfermando la gente y los decesos no han podido todavía regresar a los números prepandemia. Entonces, no hay que sobreconfiarse y estar expectantes.
Acaba de salir, y usted seguramente ya lo comentó hace un par de días, lo que está sucediendo en Alemania. Alemania resultó ser en Europa el país con la tasa más baja de vacunación, 67%, casi la misma nuestra. Y están ahora hablando en Alemania de una cuarta ola porque el número de casos está creciendo de manera impresionante. Algo que no sucede en España con un 88%, algo que no sucede en Francia con un 86%. Entonces, que no nos vaya a jugar una mala pasada el exceso de confianza y lastimosamente tengamos que ver de nuevo aumento de casos. Ahora, tanto en Alemania como en algunos países de Europa, Rusia incluido, que están atestiguando este incremento en los casos de COVID, así como en los Estados Unidos se está responsabilizando al sector de los no vacunados. Claro, es que lo que nosotros tenemos que recordar es que una persona no vacunada implícitamente se convierte en un riesgo de salud pública. ¿Por qué razón? Porque nosotros, por ejemplo, quienes hemos recibido la inmunización, quienes estamos vacunados, si es que nos expusiéramos al virus, el pronóstico es o que tengamos una enfermedad leve o que seamos asintomáticos, pero implícitamente somos transmisores del virus. Si yo, infectado, contacto con una persona no vacunada, esa persona no vacunada tiene completo riesgo de desarrollar enfermedad severa, hospitalización y muerte. Y entonces ahí sobreviene el problema. Por eso yo hacía la locución inicial de que de cada 3 ecuatorianos, 1 no está vacunado. Cuando usted se sube al bus, 2 personas que estén al lado suyo, 1 de ellos no está vacunado. Si es que usted era el vacunado, por supuesto. Y entonces por eso esta cadena en cualquier momento puede tener un punto de quiebre y generar, desafortunadamente, focos de contagio. Focos de contagio que no vamos a ser capaces de identificar porque por la deficiente cantidad de pruebas que se están realizando va a pasar inadvertido y no va a ser obvio hasta que los casos se incrementen a nivel hospitalario. ¿Se mantiene, doctor Terán, la teoría de la inmunidad de rebaño como solución definitiva para las comunidades? Es la única estrategia con el agravante que nosotros estamos observando y que fue pronosticable. Yo en esto hago énfasis que uno no debe olvidarse de la cronología. Cuando estaban a punto de salir las vacunas, una de las preguntas que dejábamos siempre en la mesa es ¿y qué tanto tiempo va a durar la vacunación? ¿Cuánto nos va a proteger? Y era incierto el saberlo, porque ni siquiera sabíamos cuánto dura la inmunidad natural, la de las personas que se enferman. Hoy parece ser que sabemos que la inmunidad natural, es decir, quien se enfermó, tiene una respuesta inmunológica que dura 12, 15 meses. El problema es que no es necesariamente lo suficientemente fuerte como para evitar reinfección. Con las vacunas ya se ha visto, hay vacunas que tienen una duración más corta, hay vacunas que tienen una duración un poquito más larga. La que tiene quizás la más corta, la que no se usó nunca en el país, la vacuna de Johnson & Johnson. Sin embargo, muchos ecuatorianos viajaron a Estados Unidos a aplicarse esa vacuna por ser una sola dosis. Hoy la FDA de los Estados Unidos está recomendando que quienes se pusieron Johnson & Johnson tienen que a los 6 meses recibir un refuerzo porque la memoria inmunológica va cayendo. Con Pfizer parece ser que esa memoria inmunológica cae entre los 6, los 8 meses. Con AstraZeneca parece ser que va a durar un poco más. Depende de cuándo se puso la segunda dosis. Entonces, terminaremos seguramente con un esquema vacunal de revacunación anual para la COVID-19, con la salvedad que, insistimos, las vacunas tienen que ir actualizándose. No tiene mucho sentido recibir la misma vacuna cuando van apareciendo nuevas cepas. ¿Cuál es, doctor Terán, su juicio de valor sobre la campaña que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública en Ecuador con respecto a la tercera dosis con AstraZeneca para adultos mayores? Pienso que el mensaje es adecuado, pero sigue siendo todavía un poco discrepante con la realidad nacional. Nosotros, si bien sí tenemos que tratar de reforzar la inmunidad de las personas que fueron vacunadas primeras, no debemos dejar de lado
porcentaje de la población que no recibe todavía la vacunación completa. Para nosotros no es útil, epidemiológicamente hablando, tener gente con 3 dosis mientras tenemos un 35% de la población que no está protegido, porque de nuevo no se ha llegado al equilibrio del 85% de la población vacunada. Tomar como modelo AstraZeneca para algunas personas ha generado discusión, sin embargo, parece ser, y existe, yo diría, acuerdo a nivel general, que cambiar de plataforma, nosotros llamamos plataforma al tipo de vacuna, cambiar de plataforma puede generar una respuesta inmunológica un poco mejor, sin con eso querer decir que si a usted, por ejemplo, le pusieron 2 Pfizer y le ponen una tercera de Pfizer, no vaya a ser útil. Sí, de todas maneras va a mejorar su respuesta inmunológica, quizás no en cantidad, pero sí en tiempo de duración de la protección. Sin embargo, si usted, por ejemplo, recibió 2 Pfizer y ahora le ponen una AstraZeneca, como es una plataforma distinta, genera una respuesta inmunológica un poquito mejor y quizás un poco más duradera. Siempre seguimos en el escenario del supuesto, porque conforme va transcurriendo el tiempo, vamos aprendiendo mejor al respecto. Yo pensaría, y esta es una hipótesis simplemente personal, que va a ser mejor en el futuro que las dosis se amplíen un poco más, es decir, para esas personas que van a recibir por primera vez, que ya no somos la mayoría, quizás poner la primera y la segunda dosis un poco más espaciadas pueda generar una respuesta más duradera, pero la mayoría ya hemos recibido el esquema que tenemos y por lo tanto tendremos que adaptarnos a ese proceso de dosis de refuerzo. Ahora, en el momento actual de Ecuador, ¿qué sería más importante? ¿Una tercera vacuna o la primera para ese tercio de la población no vacunada? Sin lugar a dudas hay que salir a vacunar. Ya nosotros vemos que se agotó la vacunación espontánea, por demanda espontánea. La gente que no se ha vacunado ya no va a acudir a vacunarse, pero necesitamos que estén vacunados. Yo pensaría que la minoría de esos no vacunados son realmente de los denominados antivacunas. Creo que la gran mayoría de la gente que no se ha vacunado es por desinformación simplemente, porque no ha tenido la oportunidad o la ocasión. Entonces, instar al ministerio una vez más que tienen que salir en brigadas de vacunación, tienen que ir a aquellos cantones que tienen las tasas más bajas de vacunación y hacer vacunación masiva a la población, porque caso contrario, para nosotros eso se torna una potencial peligrosidad de que podamos tener en algún momento un mal incremento de casos. Para finalizar, doctor Terán, y a propósito de la evolución de las cifras a nivel mundial, ¿cuánto está incidiendo y cuánto podría incidir el arribo del invierno en el hemisferio norte? Bueno, una de las dudas que existe es cuál es la vinculación entre el clima y la COVID-19, cuál es la vinculación entre la altura y la COVID-19. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos factores agravantes. Por ejemplo, los casos de influenza empiezan a tornarse cada vez más numerosos en los países que tienen época invernal y eso genera inevitablemente la inquietud. ¿Es influenza? ¿Es COVID? Hay que regresar a hacer testeo, hay que ver. Para nosotros, una vez más, el mensaje fundamental es que tenemos que tener las antenas puestas, el radar prendido, porque conforme comienza, por ejemplo, a salir la gente, ahora vienen las vacaciones de Navidad, el periodo navideño siempre implica muchísima movilidad humana en los dos sentidos, que no vayamos a empezar a tener casos que vengan nuevamente importados, que no vayamos a tener gente que viene a pasar las vacaciones de Navidad y que viene trayendo COVID para contagiar a sus familiares. Entonces, muy importante, ojalá se vuelva a tomar precaución con los viajeros, ojalá se incremente las tasas de testeo. Hay que hacer pruebas de PCR, si no es posible hacer pruebas al menos de antígeno, pero sobre todo reforzar con la población general que nos escucha
que la pandemia no se ha superado todavía. Estamos en un periodo transicional. Las medidas de autoprotección van a ser necesarias al menos por los siguientes 4, 5, 6 meses. Organización Mundial de la Salud decía que hasta marzo del 2022 al menos debería mantenerse el uso de mascarilla, el lavado de manos y ese distanciamiento social. Si usted no puede ajustarse al distanciamiento social, no use espacios cerrados, poco ventilados. Cuando usted se reúna con sus familiares, con sus amigos, hágalo al aire libre, trate de tener buena ventilación, es fundamental. Nosotros somos todavía absolutamente responsables de tratar de mantener el control de la transmisibilidad de la pandemia. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en este sábado, doctor Terán. Con todo gusto, Gustavo. Un buen fin de semana. El doctor Enrique Terán es farmacólogo, médico, profesor de la Universidad San Francisco en Quito. Son las 8:33 .